un saludo muy cariñoso, muy fraternal a toda la casa de estudio del liceo que educó a muchas generaciones, entre las cuales me incluyo, por supuesto. Somos miles los egresados. Este día 7 de abril es importante porque cumplimos 200 años de existencia como liceo. Una institución que nació como el Instituto San Bartolomé, que lleva el nombre de la ciudad de La Serena, y que luego pasó a llamarse, por razones geográficas más que nada, Colegio Coquimbo, y más tarde el Liceo de Hombres de La Serena. Hoy conocido como Liceo Gregorio Cordobés porque también educa tanto varones como a damas, damas que nos han dado un brillo, un resplandor distinto, muy afectuoso y un gran cariño para ellas también. A nombre del Centro Franklin Castillo Azoka, les envío un afectuoso, caluroso, fraternal saludo a toda la comunidad educativa, desde el señor rector, de la unidad técnica pedagógica, de los docentes directivos, al cuerpo de profesores, profesoras, al personal de servicio, al personal administrativo, a los profesores, a las alumnas y alumnos de todo el plantel, a los padres y apoderados. Hoy es una gran fiesta, hoy es el gran día, hoy nos sentimos orgullosos y siempre orgullosos de este establecimiento porque lo llevamos en el corazón. Hay una identidad, un sentido de pertenencia con nuestra institución. Así que muchas felicidades en estos 200 años para toda esa casa de estudio, para todos y todas. Gracias. Hola amigos de La Voz del Norte, les saludamos desde La Serena, por supuesto, en un día especial para la ciudad de La Serena, un día especial para la región de Coquimbo, un día especial para el país y para la educación. En un día como hoy, 7 de abril, pero hace exactamente 200 años, fue fundado mediante un decreto firmado por el director supremo, don Bernardo Higgins Riquelme, el Instituto Nacional del Departamento de Coquimbo, y que, bueno, nosotros hoy conocemos como el Liceo Gregorio Cordobés de La Serena o como el Liceo de Hombres de La Serena. En este día tan especial, como medio de comunicación digital, nacido por supuesto acá en la Serena, no queríamos estar ausentes, por supuesto, de esta celebración. Es por ello que hoy iniciamos un ciclo de programas en el que vamos a indagar, vamos a escudriñar en la historia de este emblemático liceo. Pero en este viaje por la historia no voy a estar solo, por supuesto, por lo cual voy a comenzar a saludar a quienes serán parte de este espacio, quienes nos van a acompañar. En primer lugar voy a saludar a los dueños de casa, quienes nos van a permitir conocer un poco más de la historia de este liceo, conocer a sus profesores, también conocer a quienes han sido sus alumnos más destacados. En primer lugar voy a saludar al rector del Liceo Gregorio Cordobés, don Mario Rojas. ¿Cómo está, don Mario? Bienvenido y gracias por compartir con nosotros este momento tan especial para el liceo. Muchas gracias, muy bien, gracias. Y bueno, saludar también a Alejandra Rojas, ella es profesora y encargada de la Academia de Patrimonio, justamente del Liceo Gregorio Cordobés. ¿Cómo está, Alejandra? Bienvenida. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Sí, y vamos a saludar también a quien es un exalumno, un periodista destacado de nuestra región y de nuestro país, y hoy también concejal de la comuna de La Serena y que es gestor justamente de que tuviéramos este espacio, don Alejandro Pinuribe, a quien saludamos. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido. Muy bien, gracias, Cristian. Un gran saludo a nuestro rector y a nuestra encargada de patrimonio de nuestro liceo. Y yo me siento orgulloso de ser liceano y me siento orgulloso del estado actual que tiene el liceo en cuanto a la modernidad y a muchas otras cosas que ya iremos conociendo en nuestro programa. Sí, yo lo decía, un día histórico. Son 200 años de existencia al servicio de la educación pública, gratuita y de calidad. Un 7 de abril de 1821 se funda justamente este liceo. Quería partir por el rector, para que nos cuente un poco
sobre estos 200 años, cómo lo recibe la comunidad del Liceo Gregorio, y cómo lo reciben ustedes también como autoridades el estar cumpliendo estos 200 años, este bicentenario. La verdad, Cristian, es que el escenario en el que llegamos a los 200 años es un escenario bastante especial, jamás imaginado por nosotros como equipo directivo o comunidad educativa, y creo que nunca ni siquiera soñado por los primeros rectores desde el 1821 en adelante. Primero, un contexto planetario con catástrofe, con pandemia, con 7,2 millones de muertos ya planetarios, el país con las mismas condiciones, la región también, y con un año, así, 250 días tal vez, a hoy 7 de abril, con las salas vacías, con estudiantes que tienen que estudiar o seguir su currículum desde la casa, con profesores que tuvieron que saltar violentamente de un tradicionalismo mucho más conservador a un trabajo en plataformas virtuales, a manejo en plataformas, eh, trabajando con conceptos nuevos de lo que implica la pedagogía en mundos virtuales, con alumnos virtuales, con ausencias, con silencios largos, muchas veces dialogando con íconos. Es decir, creo que ha sido un salto muy, muy significativo, por una parte. Y por otra, creo que el liceo, aún en contextos tan complejos como este siglo XXI y estos años, además, ha servido a la patria y ha sido la mano un poco de la historia de Chile desde 1821 en adelante. Creo que el liceo ayudó en el proceso de fundación de la República. Creo que fue fundamental en la región en lo que tuvo que ver con la investigación, con la puesta en movimiento de experiencias o más bien de técnicas para la explotación minera, para la vida académica, para la fundación de nuevas instituciones, incluso como la Universidad Técnica del Estado, primero la Escuela de Minas, luego como salto también consecuencial la Universidad de Chile. Es decir, ha producido capital humano de primera calidad, pero creo que hoy día la incertidumbre que vive la comunidad educativa, consecuencia de la pandemia, consecuencia también de los conflictos internos que ha tenido Chile en los últimos años, el estallido social, por ejemplo, que me parece está en statu quo, en estado de congelamiento, que naturalmente también implicó movilización interna después del Instituto Nacional, que es el modelo de nuestro liceo. Las movilizaciones siguieron en regiones, el liceo también se hizo parte, también hubo ausentismo, hubo paro de profesores, paro de estudiantes, y las salas, como decía, empezaron a quedar vacías. La sensación del traspaso del día de un siglo a otro, este 7 de abril, es también la sensación de que algo queda atrás del liceo tradicional. Creemos que las clases tradicionales, que la historia que ha construido el liceo hasta aquí hoy día empieza a virtualizarse. Creo que se marca un antes muy fuertemente ahora con este bicentenario y un después de este bicentenario, porque no me cabe la menor duda que de aquí en adelante el predominio del paradigma tecnológico va a ser fundamental, y no solamente para el liceo, sino que para la educación en general. No obstante eso, también tengo que decir que nuestra comunidad educativa se ha adaptado bien a los cambios. Creo que nuestros profesores tienen el tremendo mérito de asumir el cambio. Cuesta un poco siempre, pero finalmente, y con rapidez diría, terminaron asumiéndolo todos, asumiendo el tener que aprender a manejar una tecnología que a veces parecía tan distante, que después detrás de un clic se abra una biblioteca, de que detrás de un clic se abra toda una historia, o que detrás de un clic pueda entrar yo en el hogar del estudiante, ¿no? Son materias, yo diría, significativas. También está la sensación de que en cierta medida el distanciamiento presencial de las clases genera lejanía, genera distancia, un poco de enfriamiento probablemente, y lo que es peor del caso, también segregación, los procesos. No es lo mismo una clase presencial que una clase online, menos aún cuando no
no es experto el estudiante y tampoco es experto el maestro en el cómo poder hacer esa clase altamente productiva. Pero estamos empeñados en eso. Creo que a pesar de esas desventajas, también hay algunas ventajas significativas, y es que el estudiante está aprendiendo a trabajar autónomamente, a aprender que es una consigna de la educación del siglo XXI, y que se abre, como dije, una ruta nueva para el Liceo Gregorio Cordovés a partir del Bicentenario, una ruta que va por el lado indudable del trabajo virtual y del soporte tecnológico como sine qua non para el desarrollo de los procesos educativos. Así es, sin duda que este bicentenario va a marcar un antes y un después, y lo que estamos viviendo a nivel planetario, lo que estamos viviendo a nivel educacional, lo que estamos viviendo a nivel también como medios de comunicación, esto de incorporar la tecnología. Y quería preguntarle justamente a Alejandra, porque la Academia de Patrimonio justamente lo que busca también es preservar ese legado, esa historia que está detrás del desarrollo de lo que ha sido este liceo. Y claro, hoy día estamos viendo que las clases son virtuales, que usamos la tecnología, pero también ustedes lo que hacen en el museo, por ejemplo, que ustedes tienen en las dependencias justamente del liceo, es preservar justamente ese legado, esa historia que hay detrás. Cuéntanos un poco con respecto a lo que se está haciendo por preservar justamente ese patrimonio, para que las futuras generaciones también conozcan lo que ha sido estos 200 años. Tienes el micrófono, ahí sí. Entendemos el patrimonio como la herencia del pasado. En este caso, nuestro patrimonio liceano viene, digamos, desde 1821, con personas como José Juan Arviñas, que deja un testamento, que posteriormente don Gregorio Cordovés solicita para crear este instituto. Tenemos claro esa idea del patrimonio del pasado, pero una de las cosas que buscamos en la Academia de Patrimonio es que la comunidad actual de los estudiantes y la comunidad en general tomen conciencia que lo que estamos haciendo hoy es el patrimonio que vamos a dejar para el futuro. Entonces, bajo ese principio, trabajamos con los estudiantes en la academia, y es una agenda de trabajo bastante variada, ¿ya? El liceo tiene un museo que se llama Juan Muñoz Barrera, en honor, digamos, a un rector del liceo, y ahí vamos a encontrar diferentes objetos de la educación del siglo XIX y parte de la educación del siglo XX. Este museo se abre para el Día del Patrimonio, pero también se abre a las diferentes visitas, delegaciones, exalumnos y alumnas que quieran visitarlo, por supuesto, en el horario escolar, o también con una coordinación previa, ¿ya? ¿Quiénes son los mediadores o guías de museo? Son los propios estudiantes. Entonces es una satisfacción ir al museo que tiene el Liceo Gregorio Cordovés y que sean los mismos chicos y chicas que van desde séptimo hasta cuarto medio, las personas que cuentan las historias, que van mediando el aprendizaje. A su vez también contamos con un archivo histórico que tiene documentación que data aproximadamente de 1870 en adelante, donde tanto los estudiantes como el público en general, historiadores y otras personas que tengan interés, pueden ir a investigar en una fuente primaria directa. O sea, los estudiantes construyen su propia historia liceana. No necesitan, digamos, tener, digamos, que recurrir, digamos, a fuentes secundarias, sino que ellos pueden construir su propia historia. También en una oportunidad, por ejemplo, don Alejandro Pino estuvo con nosotros algunos años atrás, con los estudiantes del internado, quienes realizaron una investigación del internado. Entonces también se están invitando a exalumnos que tienen muy buena disposición, como don Alejandro, a ir al liceo para que los mismos estudiantes los entreviste. Y de esa investigación del internado se viajó con esos chicos a Talca y se presentó en un congreso de educación y patrimonio. A su vez,
ustedes saben, nuestro liceo es monumento histórico en la categoría de educación. Nuestro teatro lleva el nombre de un destacado exalumno y exprofesor, que es don Jorge Peñagiel. Entonces, cuando tú llegas al frontis del liceo, ya te encuentras con una gran historia, porque es un edificio que parte, digamos, por el Plan Serena, impulsado por nuestro exalumno, Gabriel González Videla, y son los mismos niños quienes van relatando esta historia. Claro, claro. Sí, sin duda, nosotros tuvimos hace un par de días ahí recorriendo justamente el museo, mostramos algunas imágenes mientras tú hablabas, que dan cuenta, digamos, de la importancia que tiene este lugar para preservar el legado, como yo decía, de lo que ha sido el desarrollo de estos 200 años. Todos los alumnos que han sido parte, digamos, de este liceo y los profesores también que han sido muy relevantes. Y bueno, y quería preguntarle a don Alejandro justamente, ¿cómo es el liceo que usted recuerda, don Alejandro? Y cuéntenos cómo llega usted a ser parte de este emblemático liceo de nuestro país. Bueno, mira, en primer lugar, yo estudié en muchos colegios, dado la profesión que tenía mi padre, que los trasladaban por todo Chile construyendo caminos. Y estudié normalmente en colegios de sacerdotes, con los salesianos en Santiago, con los jesuitas en Puerto Montt, y de pronto llego a este liceo en 1957, yo egresé el año 1962, que tenía un estilo de educación totalmente distinto a una educación muy rigurosa propia de los colegios católicos. Y me encuentro con un liceo donde hay mucha libertad para pensar, mucha libertad para discutir, mucha libertad también para empezar a darse cuenta que uno es capaz de ser joven, pero a la vez de ser ocurrente, de tener ideas que podrían parecer tan avanzadas. Normalmente en los otros colegios en que yo había estado, te mantienen encuadrado en la edad que tienes. Y resulta que la edad cronológica, yo lo aprendí con el tiempo, la edad cronológica no siempre es la edad que te da el pensamiento, el espíritu o las inquietudes propias. Y en el liceo fue, sin criticar que la otra educación fuera mala, ni mucho menos, pero el liceo fue como que de pronto te sacan las ataduras, te dejan como un potrillo suelto en un gran campo abierto, y donde tus profesores te alientan a ser y desarrollar tu propia personalidad. A veces ni los mismos pedagogos son capaces de darse cuenta de qué manera uno reacciona y tiene la capacidad de recordarlo cuando es adulto para poder comparar, de esa libertad inmensa que en mi caso el liceo me otorgó, me abrió las puertas y hasta el día de hoy me mantienen amarrado al liceo. Cuando fui gerente en la Asociación Chilena de Seguridad, cualquier necesidad que el liceo tenía, acudían a lo que yo pudiera ayudar, y hacía a muchos otros exalumnos de esa época. Y el liceo se me quedó pegado con un sentimiento no de triunfo personal, de lo que uno puede haber logrado, sino de recuerdo tremendo a los profesores y profesoras que tuvimos, que es un agradecimiento sobre cualquier cosa, que nunca lo vas a olvidar. Te olvidarás de sucesos de tu familia, de algo, pero no del colegio. Y eso yo tengo que agradecerle al liceo y estoy comprometido con él hasta el último día que tenga respiración. Alejandro, vamos a ir matizando esta conversación y voy a ir mostrándole algunas imágenes. Y voy a mostrarle una que quiero a ver si me puede comentar, porque a mí me llamó mucho la atención y quiero que la vean ahí para que la puedan. Ahí está. ¿Dónde está usted, don Alejandro? Ahí. Bueno, yo soy el más alto de ahí jugando fútbol. Yo jugaba en todos los lugares. Ahí está Domingo Paredes, que era inspector, el Cucucho Jiménez, otro inspector extraordinario, el Flaco Bauer, que fue después un ingeniero de minas. Está Lingarrote abajo, de Paiguano. El Chico Muñoz, que están fallecidos, Sergio Muñoz y Stalin, varias personas más, Manuel Jiménez, Domingo Paredes.
Ellos eran funcionarios de planta. Y yo figuro ahí porque era inspector alumno. Yo empecé a ser inspector alumno. Eso tenía el internado, ¿eh? A las personas que tenían un cierto grado de personalidad y de madurez para enfrentar las cosas, en fin, que podían resolver problemas, los nombraban inspectores. Yo era inspector alumno. Yo en esa foto debo tener 17 años, 17 para 18, porque yo repetí curso y por eso me iba poniendo viejo dentro del liceo. Bueno, pero fui inspector alumno y Domingo Paredes, el que está con la pelota, fue mi apoderado y Domingo Paredes fue el hombre que convenció a mi madre que nos matriculara en el liceo. Nosotros veníamos de Puerto Montt de los jesuitas, del San Francisco Javier, y veníamos recomendados a los barnabitas, creo que son los del seminario. Entonces yo seguía con los curas. Y mi madre, en un lugar donde llegamos los primeros días mientras nos habilitaban la casa, conoció a Domingo Paredes y a su esposa, que también era una distinguida profesora. Y Domingo Paredes, que era inspector, le mostró el internado del liceo, que era moderno. Sí, ese internado se terminó de construir en el año 54, 56, por ahí. Estaba casi nuevo, ya estoy hablando del 57. Y nos sacaron de la matrícula que teníamos en el seminario conciliar y nos llevaron al liceo de hombres, y yo creo que fue lo mejor, no porque el seminario sea malo, pero todo lo que yo tengo en la vida se lo debo a ese liceo. Ahí encontré la profesión, ahí encontré profesores que me orientaron. Todo lo que he logrado en la vida lo digo con mucha sinceridad y agradecimiento, se lo debo al liceo, a los profesores y profesoras. Eh, eh, quiero mencionar que algo que no dije al principio, pero también quiero destacar que el rector también fue alumno del Liceo Gregorio Cordobés, así que también nos puede contar lo que eran esos años en este liceo. Rector, cuéntanos un poco cómo fue su paso por este liceo y qué significa hoy estar liderando su destino. Con todo gusto, Cristian, creo que la experiencia de ser estudiante liceano y volver más tarde profesionalmente a desempeñar un cargo tan importante como la rectoría es sin lugar a dudas un regalo que no todas las personas viven en su experiencia vital. Yo ingresé al liceo primer año medio, en años 70. Por lo tanto, la vida que vivía el liceo, sus estudiantes, muchos, era muy dinámica, políticamente, ideológicamente, filosóficamente, muy profunda. Había mucho análisis, mucha revisión de la historia, mucha toma de posiciones ideológicas, mucha rivalidad ideológica, mucha conquista del pensamiento del otro para aumentar las filas, naturalmente, del pensamiento que los amigos tenían, mucha lectura, calidad de lectura también, había profesores extraordinariamente profundos en el análisis literario, absolutamente holístico en la revisión de lo que era la literatura con la historia, con la filosofía, con la política, por supuesto, en general. Había mucha vida cultural y artística en el liceo y muchos estudiantes también. Ahora, a mí me correspondió naturalmente los años en que se luchaba porque la vieja casona Canturnet diera paso a un edificio nuevo. Había problemas serios de infraestructura, con la electricidad, con madera suelta, pisos sueltos, en fin. Había riesgo también con ventanas ya maltrechas por los años, etcétera. De manera que hubo allí una movilización, diría, general de estudiantes, lideradas por Horacio Caravantes y también apoyadas por los padres y apoderados de aquel tiempo. De manera que hubo tomas reiteradas y finalmente una muy fuerte que implicó la caída de la vieja casona de Canturnet y el levantamiento del proyecto del liceo que tenemos hoy día en la misma ubicación. Por tanto, claro, el ser estudiante del liceo, yo llegué también interno a primero medio, una vida absolutamente distinta de la del hogar, es la de un internado, se alterna con muchos muchachos de la misma edad o similares a la de uno, se aprenden valores que no se aprenden de otra manera, que no sea viviendo con tantas personas similares en edad de uno, se aprende a cuidar lo que uno tiene, lo poco que tiene, se aprende a valorar lo que es la oportunidad de un internado,
se aprende a valorar la importancia que tiene la educación en el proceso de desarrollo de un proyecto humano como el de cada uno. Se aprende también a convivir, que es un tema muy importante. Se aprende un valor que hoy día el liceo tiene como uno de sus valores institucionales, la tolerancia, aprender a entender al otro, cualquiera sea la postura ideológica que tenga, el carácter que tenga, la manera de ser que tenga, o como sea en definitiva. Vivimos entonces el 70, el 71, el 72, y también, por supuesto, que me correspondió vivir a mí el 73. Estaba en el cuarto año medio, cuando se produjo el 11 de septiembre y se inició la dictadura en Chile, con todas las consecuencias que nosotros conocemos, que impactó naturalmente profundo, de manera muy profunda, al liceo, con el exilio de profesionales, la desaparición de otros, entre ellos Jorge Peñagén, el mismo Horacio Caravantes y otros estudiantes también, muchos, variados, que fueron víctimas de ese proceso. Y naturalmente la interrupción de lo que era el proceso educativo propiamente tal, que llevaba su curso hasta septiembre. Por lo tanto, vimos en aquel tiempo una prueba académica absolutamente en un contexto de incertidumbre, sin la preparación que debiéramos haber tenido en un año normal, y vivimos también como generación el temor de tener que vivir apurado, el temor de los tiempos controlados, el temor de la noticia que vivía Chile, etc. Creo que fue una generación, creo que los años de educación en el liceo permitieron desarrollar un profundo humanismo, un profundo respeto también por los valores más tradicionales de la democracia, una valoración muy fuerte de lo que es vivir en democracia como el modelo óptimo o el mejor modelo de convivencia política y cívica para un país. Aprendimos también lo difícil que es naturalmente perder una democracia, sin lugar a dudas. Pero aprendimos también el dolor que produce perder seres queridos, aun cuando no sean de la familia o consanguineidad de uno mismo, pero sí hermanos de país, compañeros de ciudad, muchos también, como dije recién, de liceo, y por tanto creo que quienes estudiamos en ese periodo tenemos quizás ese sello que más tarde se le llamó particularmente a la generación mía, que terminó el 73 y que empezó su vida universitaria en el 74, la generación perdida, porque pese a todo el soporte que nos dio el liceo en la formación humanista científico de primera calidad, sin duda, vino el futuro, un futuro sin posibilidades, un futuro ciego, un futuro que empezaba en la clase de lo que fuera de la carrera que uno estudiaba y terminaba allí. Y terminaba en la carrera y tampoco había horizonte alguno, porque la universidad estaba encerrada, porque no había cursos de posgrados, porque no habían becas, porque no habían oportunidades. Entonces, claro, generación perdida. No obstante, creo que también tuvimos un sello distinto, que también fue fruto de la vida y la convivencia universitaria, el no tener límites. Si no hay ahora oportunidades, habrán mañana. Si no hay oportunidades grandes, habrán oportunidades pequeñas. Y aprendimos a sumar oportunidades pequeñas tras pequeñas y a construir al final grandes oportunidades y a lograr lo que queríamos en la vida, a pesar, o aunque fuera más tarde, pero lograrlo. Creo que el liceo enseñaba en aquellos tiempos ya esa condición del ser humano de no tener más límite que el que se ponga a sí mismo. Es decir, son experiencias extraordinarias. Yo conocí profesores, trabajo ahora en la vida académica con profesores que tuve en mis tiempos de liceo y que eran extraordinarios. Entonces ahora cuando nos encontramos en un mundo distinto y nos encontramos justamente por esta cosa de la universidad, es un placer enorme, recordamos cosas de las clases y creo que ese sello de ellos, los maestros de aquel tiempo, espero que de alguna manera se siga reproduciendo en los jóvenes de hoy, porque han cambiado los tiempos. Y cuando cambian los tiempos, cuando cambian las sociedades, cuando cambia el perfil de las sociedades, cambia también el perfil de sus jóvenes. Los jóvenes de hoy no son los jóvenes de antes. Los jóvenes de antes no teníamos lo que tienen los jóvenes de hoy, por lo tanto no podemos ser parecidos. Pero sí, Cristian, la experiencia de haber sido liceano es una experiencia única. Ahora como rector, ¿qué me sucede? Que vivo en dos dimensiones.
porque resulta que voy por los pasillos del liceo, como rector hoy día, y me veo a mí mismo cuando tenía 13, 14 años, en primero medio. Me veo en los pasillos, y los pasillos son los mismos. Lo que han cambiado son los espacios, porque una sala antes no era sala y era otra cosa, pero en general. Y me encuentro, a veces me ocurre que me encuentro con estudiantes reales de hoy que me saludan con mucho cariño algunos, y yo los miro y eran tan parecidos, o sea, son tan parecidos a como yo era. Entonces, claro, es una procesión, como digo, entre comillas, ¿cierto? Una reflexión, una bidimensionalidad que la vivo justamente por haber sido estudiante interno y ser hoy día el rector. Excelente, excelente escuchar su relato de este paso de alumno a rector. Alejandra, quería preguntar porque el rector mencionó a una serie de personajes, personas importantes que fueron parte, y él lo mencionó también, profesores que marcaron, digamos, generaciones, y en este recorrido que ustedes desarrollan en el patrimonio, también se destaca muchas figuras que fueron parte importante de este liceo y son parte, digamos, del museo también que ustedes tienen. Cuéntame un poco cómo se ha trabajado ese tema para que las futuras generaciones también conozcan a estos personajes y sepan la relevancia que tuvieron en el desarrollo del liceo y de la educación en la región. Mira, tomando lo que tú me preguntas, voy a empezar por don Ignacio Domeyko Ancuta, ¿ya? Él llega a Chile, lo ubica en Francia don Carlos Lambert, que iba, digamos, específicamente con el encargo del liceo de traer un profesor para las cátedras de química y de mineralogía. Entonces llega Ignacio Domeyko, 1838, y llega a hacer clases a nuestro liceo, es decir, al actual liceo Gregorio Cordovés. Y es tanta la importancia de don Ignacio Domeyko que él en la imprenta del liceo edita varios libros. Uno de ellos es Tratado de Ensayos y Elementos de Mineralogía. Y estos libros sientan las bases de la mineralogía tanto en Chile como en Latinoamérica. Entonces, realmente uno de los profesores emblemáticos del liceo del siglo XIX, citamos, digamos, a Ignacio Domeyko. Otro profesor, Adolfo Formas también, se viene desde Santiago, ya acá a La Serena, y se da cuenta de nuestros cielos, enseña también geometría, geodesia, y es considerado hoy en día el primer astrónomo de la región, y a su vez también es clave Adolfo Formas en la preparación de los estudiantes del liceo, que posteriormente integran en gran parte el batallón Coquimbo, que participó de manera exitosa en lo que es la guerra del Pacífico, ¿ya? Bueno, pasando al siglo XX, nos encontramos con diferentes profesores y profesoras también, por ejemplo, el poeta Fernando Pimpiñás Marín, quien escribe nuestra actual letra del himno. Ahora, eso fue un concurso del año 1921, un concurso de poemas, y él saca el primer lugar. Y luego lo musicaliza otro profesor liceano también muy destacado, que es don Alfredo Bert Vivanco, ¿ya? Y si tú te vas dando cuenta de los nombres que yo voy diciendo, muchos de ellos son también nombres de nuestras calles, ¿ya? Jorge Peña también trabaja en el liceo, Alfonso Calderón Escuadrito, que inclusive llega a alcanzar el Premio Nacional de Literatura. Otro profesor también de principio del siglo XX es Osvaldo Ramírez Osandón, más conocido como Mr. Rowe, que era aficionado a la fotografía
a juntar, digamos, objetos que hoy en día llamamos patrimoniales, y es un gran artista gráfico, pintor, y tienes unas acuarelas maravillosas de La Serena, digamos, de ese tiempo. Entonces, yo siento que el liceo es una cuna cultural, tanto para los estudiantes como también para aquellos que trabajamos ahí. Así es, sin duda. Te iba a mencionar algo con respecto a lo de Alejandro Formas, porque Adolfo Formas, porque hicimos una investigación y yo tuve la suerte. Bueno, lamentablemente yo no tuve la oportunidad de estudiar en el Liceo Gregorio Cordovés, pero gracias a esta investigación que hicimos sobre Adolfo Formas, me siento muy cercano, digamos, al liceo, y tuve la suerte de presentar este trabajo que hicimos ahí justamente en el marco y gracias a la invitación que nos hizo justamente la Academia de Patrimonio. Y bueno, ese personaje yo creo que da como para un programa entero, porque él además de ser profesor de este liceo, fue masón también, fue bombero, fue parte de la Sociedad de Artesanos, es un personaje en sí, y como tú lo señalabas, Alejandra, es considerado el primer astrónomo, sin duda, de la región de Coquimbo, y yo diría que el país, por los años en que él escribió estos primeros libros vinculados con el tema astronómico. Así que sin duda que vamos a tener un programa especial para hablar de él. Quería preguntarle a don Alejandro, pues tengo una imagen acá, usted sabe que el archivo nuestro es amplio, y hay una imagen que me gustaría comentarla, porque no sé si ahí la ven, para que nos cuente don Alejandro, ¿qué actividad era esa en la que usted estaba participando? Bueno, ese es el escenario del teatro del Liceo de Niñas, y me hace mucho lo que ha dicho el rector y lo que ha dicho Alejandra, en el sentido que la juventud tenía inquietudes muy importantes. En algunos establecimientos educacionales estaban como retenidas, como que había temas imposibles que fueran tratados por los jóvenes y por las mujeres. Esta es una foto, y yo le tengo mucho cariño porque esos fueron los primeros foros de la juventud. Esos foros de la juventud se hacen por ahí por la década de 1960. Yo era presidente en ese tiempo de la Federación, hoy día se llamaría Regional, de Estudiantes de toda la región, de la provincia de Coquimbo. Está mirándolo de aquí para allá, a la izquierda, está Sergio Rey Mendoza, que era hijo del rector de la Escuela Técnica, de la Escuela de Minas, por decirlo de alguna manera, don Carlos Rey Blanco. Sergio era mi compañero de curso, y al otro lado, a la derecha, Sergio a la izquierda, si lo estamos mirando de frente, está Aurel Irarrázaval Barzala, que fue después, si no me equivoco, trabajó en observatorio, asistente de astrónomo, tipo inteligentísimo, los dos muy buenos alumnos y yo un porro, pero no importa, yo era el que mandaba ahí porque era el dirigente. La gracia de los foros de la juventud, en primer lugar, que son convocados por gente adulta de La Serena que no tenía vinculación con el liceo, que era el Ateneo. Y ahí, en ese tiempo, presidente del Ateneo de La Serena era don Antonio Puga Rodríguez, dueño y director del diario El Día. Y entonces apareció a hablar al liceo primero, creo que estaba de rector ya don Leonidas Troncoso Pizarro, recién unos años atrás, don Jorge Miranda Herrera había dejado de ser el rector, por ahí por el año 57-58. Y le plantea que quería hablar con algún dirigente estudiantil, pero que pudiera no solamente ser dirigente del liceo, sino que del resto de los estudiantes. Bueno, y me llaman a mí y me dice, mire, quiero plantearle un desafío. Quiero que usted, con todos los dirigentes que usted elija, los reúna y planifiquen un foro. Nosotros, la gente más adulta, no hemos escuchado nunca a los jóvenes qué es lo que piensan en este momento. Estamos hablando de 1959-60. Y necesitamos saber y que ustedes hagan una lista
con los temas que quieren tratar. Bueno, organizamos, nos tomó como 6 meses organizar estos foros de la juventud. Participó el Liceo de Hombres, la Escuela Normal, el Liceo de Niñas, el Seminario Conciliar. Los Sagrados Corazones creo que no los dejaron participar porque íbamos a hablar de todo. La Escuela de Minas, que se llamaba Escuela de Minas en ese tiempo, la Escuela Técnica, en fin, todos los estudiantes de secundario y de corte profesional participaban en ese foro. Pero ¿cuáles eran los temas? Fíjense, un tema tremendamente polémico. La juventud y la religión. Tuvimos mucha resistencia. Los jóvenes tenían inquietudes. La juventud y el sexo. Cuando las abuelas nuestras se espantaban porque había una fiesta y llegábamos a las 9 de la noche, ya era una cosa increíble, la falta de respeto, lo que fuera a ese tema. La juventud y la política. Mira los temas que se planteaban entre 1959 y 1960, que era lo más grande que podíamos tener en ese momento. Y fue tan grande el éxito que estuvimos casi una semana. Yo ya era periodista, estudiante, pero era locutor y periodista. Yo empecé a trabajar en la radio minería en cuarto de humanidad en 1959. Me llevó un profesor del liceo, José Marín Solís, que todavía está vivo. Él me llevó a la radio porque su hermano Oscar trabajaba en la radio. Bueno, teníamos la ventaja. Se publicaba en el diario, se transmitían las partes más importantes del foro, las discusiones más álgidas, se transmitían en la radio gallega. Mira, fue tan importante que vino un cura que era famoso por las crónicas históricas que escribía para la revista Zigzag. Y estos foros de la juventud trascendieron al resto del país, después creo que fueron imitados. Pero la Universidad Técnica del Estado, con micrófono, se llenó el teatro. Mira, cualquiera encargado, yo que trabajé tantos años en prevención de riesgo en la asociación, no habría dejado que ese foro se desarrollara, porque el teatro del Liceo de Niñas estaba pero de bote en bote, incluidos los pasillos, o sea, si había una emergencia, no sé para dónde arrancaba. Y además, en las afueras, copando la calle, casi hasta la esquina hacia la esquina de la zona norte y del sur de alrededor del teatro y en las afueras, tuvimos que colocar parlantes, porque si adentro habrían unos 600 hombres y mujeres, afuera había una cantidad parecida. Oye, fue una cosa extraordinaria. Al principio yo tenía algún problema pensando en que no todos les gustaba hablar, le pasaba un micrófono y se ponían nerviosos. Partimos con algunas personas que previamente habíamos seleccionado. O sea, los que eran dirigentes, todo lo demás, ellos iban a partir. Además, el que exponía el tema central, que duraba 15 minutos, en 15 minutos exponía el tema. La juventud y la política. Me acuerdo que Julito Fernández, que era de Salamanca, y a ver, por ahí, él fue el expositor. El que más me acuerdo, porque yo era muy político, yo en ese tiempo era presidente de la agrupación Hugo Miranda Ramírez, que era de la Juventud Radical. Muchas ideas mías nacieron ahí en el Partido Radical, que era muy abierto, se hablaba mucho de filosofía y lo demás. Bueno, Julio, durante 15 minutos, expone el tema y luego se ofrece la palabra. Y la palabra podía ser usada por 5 minutos. Y durante un tiempo, había 20 o 30 minutos para desarrollar el tema, porque habían 15 temas distintos. Y yo era el presidente de esa cuestión que tenía que programar, y era el hombre malo que le cortaba la palabra a todo porque le apagamos el micrófono y se terminó la cuestión, y a otro tema. Salió tan bien organizado, con tanto entusiasmo, con tanta franqueza, que si alguien empieza a recorrer los archivos del diario El Día de esa época se va a dar cuenta el impacto que tuvo en la sociedad, porque nadie sabía lo que pensaba la juventud. La juventud, mientras no saliera del liceo y entrara a la universidad,
todos pensaban por ellos y no ellos con forma propia, y tenían ideas propias. Iniciativa extraordinaria. Cuando se habla de la religión, una polémica inmensa. Había un niño que era muy, muy católico, que llegó del seminario conciliar, se paraba con un catecismo a decir aquí está la verdad y a tratar bastante mal a los que éramos más ateos. Y fue un impacto extraordinario. Así que de eso yo tengo un gran recuerdo, los primeros foros de la juventud. Lamentablemente después no se siguieron, se hizo una réplica después que organizó la Escuela de Minas, que fue muy buena también, pero mucho más peleada que la primera. La otra fue más racional, pero fue un impacto. De pronto la gente se dio cuenta que estos niños pensaban y que tenían ideas propias y libertad para expresarlas. Sí, hay una cosa bien, bien interesante, ahí lo voy a preguntar al rector también, que tiene que ver con lo que ha sido el trabajo de los exalumnos también, que en este liceo llama mucho la atención que muchos de sus exalumnos siempre están de alguna u otra forma siempre ligados a su liceo. Hay un grupo, digamos, de exalumnos que participan activamente y que siempre están presentes en las actividades del liceo. Yo no sé, don Alejandro, si me puede comentar ahí esta foto, eh, un personaje importantísimo, Mario Gómez, que él es exalumno, presidente de los exalumnos, entiendo, para que cuente un poco sobre él. Bueno, gran educador. Mario ha sido uno de los líderes que reemplazó a Alejandro Polo Díaz cuando fallece Alejandro Polo Díaz. Mario toma esta batuta que cuesta mucho manejarla, la del centro de exalumnos, y sobre todo porque los exalumnos que más estamos apegados al liceo ya nos estamos poniendo muy viejos. Una parte importante de ellos ya han muerto con su corazón liceano siempre latiendo hasta el final. Y Mario hoy día está enfrentando algunas condiciones de salud también complejas. Yo quiero dar las excusas porque él no se encuentra aquí. Es un gran educador también y tiene ese espíritu liceano que nosotros le llamamos. El espíritu liceano va más allá de lo que el liceo te enseñó, sino que forma una manera de comportamiento. El espíritu liceano significa que si tú tienes al frente a alguien que piensa distinto, tú tratas de entender lo que él piensa y de respetar lo que él piensa, como uno pide respeto también por sus propias ideas. La verdad, para nosotros, sobre todo, y los que participamos en los clanes juveniles, yo participé en el clan Los Vigías, número 21, que eran de libre pensamiento, pero donde las discusiones políticas eran muy amplias, porque habían de todo, comunistas, radicales, socialistas, librepensadores, y donde se hablaba mucho de filosofía. Mario representa un poco el espíritu general que el liceo entregaba. Te entregaba conocimiento, pero también te entregaba una forma de ver la vida, que no era en una clase sistemática, sino que era en el uso y en la costumbre de cómo se comporta el liceo con el estudiante y cómo el estudiante se comporta con su liceo. Yo tuve la suerte de tener profesores que aquí han sido nombrados, mi profesor de música, Jorge Peña. Jorge Peña, cuando de pronto ya estaba muy aburrida la cuestión de Beethoven y todas las partituras y las cosas, se sentaba al piano y tocaba tango. Y quedábamos todos así, mirándolo, abismados. Él es un músico pero extraordinario, porque de pronto yo creo que en la clase la tenía preparada aquí en la mente, no hacía todas las paramayas de tanto libro de aquí y sacaba cosas allá. Habría un piano, tomaba un instrumento y nos entusiasmaba, aunque nosotros no tocáramos ni el timbre. Fue un gran profesor. Y otro profesor también que uno recuerda fue Alfonso Calderón. Una parte importante de lo que yo soy en términos de interesarme en la literatura y en desarrollar un poco la voz era Alfonso Calderón, que nos hacía leer libros. Yo tenía una ortografía regular, nomás la mejoré después, porque de gramática no tenía plata para editar ese libro, pero yo manejaba el mimeógrafo
el estudiante ya había aprendido a manejar el mimeógrafo, todos los elementos técnicos de amplificación, y nos dedicamos un semestre completo en que yo pasaba con él metido en la sala, me iba dictando y yo iba metiéndole la máquina. Hay que ver, la máquina de escribir cuando se hace stencil se hace sin la cinta de color para poder perforar el stencil. Íbamos a escribir, más o menos deben haber sido unas 270 páginas, más planos geográficos, que lo hacíamos con un buril, una cuestión que podía ir dibujando en medio del stencil la cuestión, y después lo llevamos al medio del colegio. Y ahí imprimimos todo un tratado de geografía donde él puso su nombre y yo como trabajo de secretaría. Puso secretaría. Yo al principio de que le había puesto secretaria. No, secretaría era yo. Sexto año humanidad. Dagoberto Campos Pinto. Profesores de excepción. Se te quedan aquí en el corazón, en el alma, y lo vas a añorar hasta el último día de tu vida. Bueno, rector, hace unos días lamentablemente falleció un rector de este liceo, don Sergio Cabezas, y quería preguntarle un poco por la importancia, el legado de este rector y, bueno, el legado en general de todos los rectores que han pasado por este liceo. Bueno, la verdad es que cada rector se obedece a un contexto social, histórico, político, en el que vive la organización que dirige, en este caso el Liceo Gregorio Cordobés. Yo creo que don Sergio Cabezas Videla fue un rector que le correspondió una etapa de compleja en la historia del Liceo y la historia de Chile, porque él asumió el 1970 aproximadamente, hasta 1985, si no me equivoco, y vivió entonces todo el periodo en el que los estudiantes nos revolucionamos. Yo era parte de ese liceo en aquel tiempo. Vivió la transformación de la vieja casa de Cantunet en un liceo como el que existe hoy día. Vivió también septiembre del 73 y los años posteriores. Y bueno, en general creo yo que él tenía un perfil muy particular, muy humanitario, muy sensible, muy cercano a los estudiantes, siempre con buen ánimo. Por lo tanto, marcó un hito y marcó un sello en los estudiantes también. Creo que generaciones y generaciones lo recuerdan y lo recordamos como esa figura emblemática, el rostro del liceo, lo mismo que también después, en los cargos que le seguían, don Frankie Castillo, en el internado don Sergio Muñoz, y bueno, y una diversidad, porque yo diría que en general todos los profesores tenían un sello, dejaban un sello, tanto en la literatura como en la historia, en las matemáticas, etc. Pero particularmente don Sergio creo que tuvo el perfil humano, el perfil filosófico, diría, ético, para abordar el periodo que le correspondió a la gestión del liceo. El liceo naturalmente que tuvo un muy buen periodo en la primera parte de su gobierno, y más tarde más tarde ya no, andando la historia, esos elementos, esos logros empiezan a debilitarse por medidas como la municipalización de la educación, la privatización de la educación, en fin, que son temas que vienen en el acontecer histórico posterior. Sí, hay un tema súper interesante que tiene que ver justamente con ese legado que usted señala, rector, que tiene que ver con cómo las generaciones que van saliendo de este liceo, de alguna forma, siempre, como yo lo mencionaba, siempre están cercanos al liceo, pero además vuelven para ser parte y colaborar en ese proceso, digamos. O sea, no se desligan, es como algo bien interesante que a veces, y bueno, a mí me pasa, digamos, yo estudié en Santiago, pero yo terminé la educación y como que me desligué un poco del liceo. Pero en este caso he visto que muchos, no solamente don Alejandro Pino Uribe u otros, siempre están cercanos a este liceo, siempre están colaborando, siempre están tratando de aportar de alguna forma. Creo que ese es un sello súper importante y que me imagino que los alumnos actuales también lo valoran. Y quería preguntarle un poco, ya nos quedan pocos minutos de este espacio, recordemos que van a ser varios
como este, en los cuales vamos a poder conversar otros detalles de la historia, de personajes que han sido parte de este liceo. Pero quería preguntarle en este primer espacio, ¿cómo ve y qué es lo que espera usted del futuro a partir justamente de este bicentenario para el Liceo Gregorio Cordovés? Entonces, sí, te quiero responder partiendo también de que el liceo termina o empieza, termina estos 199 años y empieza en los primeros, hoy 7 de abril del nuevo bicentenario, con la pérdida en verdad de dos rectores. La primera, Oriana Mondaca Rivera, que también ella tuvo una participación muy importante en el liceo. Le puso todo el esfuerzo por poner en un alto estándar el patrimonio del liceo, rescatarlo, poner profesionales a la altura de lo que existe en el liceo como patrimonio, y además también ser intelectualmente activa, creativa siempre, y además que lo que más se le recuerda es tener un buen humor, una sonrisa a flor de piel siempre, a pesar de la enfermedad que la consumía. Siempre cuando yo la vi, todas las veces que la vi sonriendo. Me atendió muy bien cuando llegué el primer día acá, me dio todas las claves que eran necesarias como para poder navegar. Ahora, el futuro del liceo creo que es un futuro distinto. Creo que el cambio de siglo va a significar también el giro de un liceo que va a tener desafíos nuevos. Porque primero, vivimos en una sociedad globalizada, pero el liceo no puede perder su cable a tierra con su historia, con su patrimonio. Por lo tanto, poder producir esa conjunción de historia y patrimonio con las características de la sociedad del siglo XXI, partiendo por la globalización, que justo lo que hace es eliminar particularidades, eliminar fronteras, es un tremendo desafío, por una parte. Por otra, está el hecho de que el liceo se virtualiza. Es decir, las clases están ahora en plataformas virtuales, en las salas que tenemos, las 31 salas, están ahora habilitadas con tecnología de alta envergadura para un establecimiento de educación pública, y por tanto cuando los estudiantes retornen, ojalá que pronto a los patios y a la sala del liceo, que ha perdido absolutamente el sentido sin que ellos estén, se van a encontrar con un espacio de aprendizaje y de convivencia física, pero mixto, porque en cualquier minuto la clase va a saltar de lo físico a lo virtual. Un link, una plataforma, una biblioteca virtual, una experiencia virtual. Y lo más probable es que gran parte de esas tareas que se hacen o que tengan que continuar van a ser virtuales. Y es probable que en el futuro ese paradigma tecnológico se intensifique porque es como el devenir, como lo que ha venido sucediendo en los últimos 30 años en el mundo. Entonces, lo que a mí me parece que viene de la mano del Bicentenario es un tremendo desafío para el liceo en general como institución. Primero, que es que va a tener que ser capaz de separar con mucha inteligencia lo real de lo virtual, haciendo, diría yo, un énfasis muy fuerte en lo real, porque en el lado de lo real está entonces lo que es la historia del liceo, su lucha por la democracia, su lucha por la libertad de pensamiento, su lucha por la libertad de expresión. Eso es un tema complejo que se viene para el futuro, porque en la virtualización del conocimiento y de todo el acontecer es difícil poder establecer qué es real, qué no lo es. Entonces, lo que viene es un desafío de carácter filosófico, y es un desafío de carácter ético, porque de la mano de esto real vienen también los valores que por 200 años han sido el baluarte del liceo. Y por otra también viene un desafío que creo yo que también nos alcanza a todos, estudiantes, profesionales, apoderados, que es no perder de vista este patrimonio. No perder de vista este patrimonio. Creo que para ellos son un clarísimo ejemplo los exalumnos
que desde el norte y del sur, de Santiago y de aquí, de La Serena, han estado organizados, permanentemente vienen a hacer una visita, preguntan por cualquier inquietud que tenga que ver con el liceo, me llaman por teléfono, están al tanto y preguntan por los programas y por todo lo que viene, etcétera. Es un compromiso que tiene un punto de anclaje, que es la formación que recibió el liceo y el patrimonio que el liceo tiene. Entonces, entre los desafíos y lo que viene, está justamente esa capacidad que va a tener que tener la comunidad liceana de Gregorio Cordovés de poder sostenerla en el tiempo, que no se pierda de vista, que esta condición humana hoy día de vivir un neoliberalismo, con una concepción de las cosas como desechables, no se piense que la cultura que se recibe en el liceo pueda ser dejada de lado. Es decir, que se piense más bien como un referente en un proceso de formación humana de alto contenido humano, de alto contenido humanista, y que por lo tanto se pueda percibir el mundo futuro y esos otros desafíos desde un punto de vista altamente humanista, que es la formación que hemos recibido todos, que hemos pasado por las aulas del Liceo Gregorio Cordovés. Muchas gracias, rector. Vamos a ir finalizando ya esta conversación. Vamos a dar unos minutos para que se puedan despedir. Recordemos que este es el primer programa, justamente el día del aniversario, pero vamos a tener otros espacios para poder ir compartiendo también imágenes. Una imagen tan interesante como esta, que esta es una fotografía de 1977, gentileza de una exalumna, la señora Cecilia Parra, nos comparte esta imagen, y que tiene que ver con el paso también, como ocurrió a partir del 2009, también cuando por segunda vez en su historia se permitió el ingreso de mujeres a la educación media, así que ahí también da cuenta, digamos, de que las mujeres también fueron parte y han sido parte importante también del desarrollo de este liceo. Así que esa imagen queríamos compartirla, por supuesto, durante nuestros próximos capítulos vamos a ir compartiendo otras imágenes, porque hay muchas imágenes. La Academia de Patrimonio tiene una cantidad importantísima de imágenes, y los exalumnos también nos han ido mandando imágenes, así que vamos a estar muy contentos de poder ir mostrándola durante estos días. Así que le quiero pedir al rector que se pueda decirnos unas palabras finales en este día de aniversario, y dejar invitado también a los exalumnos, la gente vinculada al liceo, para que bueno, compartan con nosotros este programa en los próximos capítulos. Gracias, Cristian. Yo quiero agradecerle a ustedes la invitación. Creo que es muy importante mantener viva la tradición, el patrimonio, la historia de un liceo tan importante como el Liceo Gregorio Cordovés. Quiero saludar a los colegas profesores y profesoras, a todos los funcionarios del liceo, a los estudiantes, a los padres y apoderados también. Decirles que en medio de las condiciones que vivimos hoy, no pierdan el ánimo. Es decir, la calidad de los procesos educativos, si bien son virtuales, no por ello no son buenos, siguen siendo buenos. Los valores nuestros siguen siendo los mismos, no cambian. El proyecto educativo se mantiene, lo que cambian son las formas, y lo que no debe cambiar es la perspectiva con que los estudiantes, los apoderados y nosotros mismos como profesores, directivos, la vemos. De manera que ánimo, confianza en el liceo, tenemos que asumir los cambios. El cambio es una característica del siglo XXI, por lo tanto no podemos esperar que el tradicionalismo, las cosas permanezcan como siempre. Los cambios vienen cada vez con mayor velocidad porque es la característica de los tiempos. Un saludo también muy cordial a nuestros exalumnos, yo soy uno de ellos, don Alejandro también es uno de ellos. Un saludo para todos, que estén tranquilos también. Va a haber una réplica de Bicentenario probablemente en agosto, donde se va a hacer la fiesta como teníamos pensado, habíamos creído posible una fiesta para la ciudad con una serie de actividades que la comunidad educativa había elegido para que compartiéramos con la ciudad, pero las características nos dejaron en la virtualidad. Un saludo muy cordial a todos, confianza, el nuevo siglo que empieza el liceo va a ser un siglo tan glorioso como los dos que deja atrás. Gracias. Gracias, rector. Alejandra Rojas, para despedir este espacio, y bueno, vamos a seguir compartiendo mucho del legado y del patrimonio que hay en este liceo. Sí,
Bueno, hay tantas cosas que hablar, ya sé que nos estamos despidiendo. Este espíritu liceano, esta identidad liceana en el libro de oro que tiene el liceo, que fue donado por el Centro de Exalumnos de Santiago en el año 1971. Hoy, 7 de abril, quisiera hacer un llamado a las nuevas generaciones de estudiantes para que sean parte de este centro de exalumnos que dirige don Mario Gómez Grés, que lo veíamos anteriormente en la fotografía, porque realmente el liceo tiene una mística y tiene una identidad que tiene que continuar, digamos, para este nuevo siglo de historia que viene, que se está construyendo día a día y de cual todos somos parte. Muchas gracias, Alejandra. Don Alejandro Pinurigue, me imagino que interesante poder ver todas estas imágenes, recordar lo que fueron esos años en este liceo Gregorio Cordovés que cumple 200 años el día de hoy. Bueno, naturalmente, en primer lugar, agradecerle al actual rector, agradecerle a Alejandra que custodia el patrimonio de nuestro establecimiento, que no lo dejamos el día que nos graduamos, sigue siendo nuestro hasta el final de los días. Ellos han heredado una historia de estos 200 años, los primeros 200 años, y además son custodios de un estilo de ser del liceo, abierto, plural, tremendamente importante en cuanto a que crea una fuerza de atracción que nunca se pierde. La mayoría de la gente cree que terminó el colegio y que bueno que terminó, se va y se olvida. Del liceo creo que nadie se olvida. De los profesores del liceo nadie se olvida. De los directores, de las personas que trabajan, del personal de servicio. De Pocholito, me acuerdo yo, que nos atendían internado, de Miguelito, de toda esa gente tan humilde y tan querendona, de los estudiantes y de los recuerdos. Hoy 7 de abril, lo único que tengo para el liceo, para las actuales generaciones, para los educadores, para el rector, es agradecimiento. Aunque el rector no haya estado en la época que yo fui estudiante, él custodia este colegio. Él hace que la tradición de 200 años permanezca viva, con sus defectos, con sus virtudes, con todos los momentos que ha pasado la patria, buenos, amargos, dolorosos algunos, y otros muy alegres y risueños. Yo espero que durante muchos días todavía nos acordemos de este liceo, pero hoy 7 de abril, aparte de la flecha que uno tiene de su familia, el cumpleaños de su mamá, de sus hijos, el propio cumpleaños, el 7 de abril está grabado con fuego, con el fuego del cariño y del aprecio. Feliz cumpleaños, Liceo de Hombres de La Serena y Liceo Mixto en el fondo. Para todos hay cabida en un liceo. Muchas gracias. Gracias, don Alejandro. Bueno, y a ustedes, amigos de La Voz del Norte, por supuesto, le agradecemos su sintonía y, por supuesto, le dejamos invitado para la próxima semana, en este mismo espacio y a la misma hora, a las 20 horas, para recordar algo más de la historia de este liceo, el emblemático Liceo Gregorio Cordovés de La Serena, que está en este bicentenario cumpliendo estos 200 años. Así que muchas gracias por la sintonía y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Que estén muy bien. Absolutamente, primero agradecido por la invitación a hacer este recorrido por este liceo tan emblemático y tan señero, no solamente en la región, sino que en todo el país, segundo más antiguo de Chile, con una trayectoria muy especial, donde han transitado grandes nombres de la historia de nuestro país. En conversación con el rector, ¿cierto?, hemos podido ir reflotando la historia que encierran estas paredes. La esencia es como una cuna de muchas personas importantes para la historia de nuestro país. Así que un saludo especial en este bicentenario para el Liceo Gregorio Cordovés, como dije, señero y muy importante para la educación de nuestro país. En breve también un poco contextualizando la cantidad de personajes históricos que han estado en este liceo, un poco.
Sí, bueno, yo creo que es motivo de orgullo para nuestra sociedad y nuestra sociedad local también en la región de Coquimbo, ¿cierto? Por las aulas de este liceo han pasado grandes nombres, grandes personas, grandes personajes de nuestra historia que han contribuido en las distintas áreas, desde leyes, desde la medicina, desde la minería, en fin, de todos los ámbitos, de la educación. Por lo tanto, es un motivo de orgullo, ¿cierto?, contar con un liceo tan emblemático, bicentenario también, como es el Liceo Gregorio Cordovés de La Serena, que trasciende más allá de nuestras fronteras regionales. También a nivel nacional fui testigo de la narración de la historia que tiene este emblemático establecimiento y nos fuimos actualizando y conociendo cuál ha sido el derrotero histórico que tiene. Y es por eso es un motivo de orgullo para educación, un motivo de orgullo para la región de Coquimbo, el hecho de estar celebrando estos 200 años de tradición, de trayectoria al servicio de la educación.